Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Un gigante dormido en el universo primitivo. Hablamos con José María Diego. ¿Cómo se pesa un agujero negro que no emite luz y se encuentra tan lejos que la luz de la galaxia que lo alberga ha tardado más de 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros? José María Diego, nuestro invitado en Hablando con Científicos, explica cómo una extraordinaria combinación de lentes gravitacionales que involucran a un cúmulo de galaxias, a la aparición de dos supernovas en una lejana galaxia y las observaciones realizadas con los telescopios espaciales Hubble y James Webb, entre otros, han permitido medir la masa de un gigantesco agujero negro dormido. Los resultados revelan un auténtico coloso más de 1000 veces más masivo que el agujero negro que existe en el centro de la Vía Láctea. El descubrimiento tiene importantes implicaciones para comprender cómo crecieron las galaxias y sus agujeros negros durante los primeros miles de millones de años de historia cósmica. Hablamos con José María Diego Rodríguez. No es la primera vez que hablamos con él. Ya estuvimos hace tiempo hablando de lentes gravitacionales, un tema que hoy vamos a comentar también, aunque el objetivo es una nueva investigación. Muchísimas gracias, José María, por participar en Hablando con Científicos de nuevo. Encantado de estar aquí de nuevo. Hablamos de una publicación reciente en la revista Science en la que habéis participado, que lo que habéis utilizado es el James Webb, nada menos, el telescopio James Webb, para observar lo que llaman un gran coloso, ¿no? Un inmenso agujero negro, pero parece ser silencioso y apagado. Esto requiere ya mucha explicación. Cuéntanos un poco cómo es esa investigación. Este proyecto surgió como un spin-off de otro proyecto mayor. En este estábamos observando un cúmulo de galaxias que actúa también como una lente gravitatoria. Y detrás de este cúmulo de galaxias hay una galaxia bastante grande, es muy lejos, muy por detrás del cúmulo, pero está siendo amplificada por el cúmulo de galaxias. Y en esa galaxia se observó una supernova en el año 2016, creo que fue, se llama Supernova Requiem. Se observó con el telescopio espacial Hubble, no con el James Webb. Y este tipo de supernovas son muy interesantes porque al estar magnificada por el cúmulo de galaxias y gracias al efecto lente gravitatoria, la podemos ver más de una vez. Podemos ver la imagen de la misma galaxia varias veces. Y lo mismo le pasa a la supernova. La imagen de la supernova la podemos ver distintas veces. Como una supernova es una explosión de una estrella que dura un tiempo, normalmente un año así, y las distintas imágenes que vemos de esta galaxia y de la supernova tienen que viajar por distintas trayectorias en el espacio, unas imágenes nos llegan antes que otras. Cuando estamos observando una galaxia, como una galaxia no cambia en el tiempo, si esperas 1000 años apenas ha cambiado, pues no podemos saber cuál llega antes. Pero cuando observamos una supernova, como la supernova dura un periodo de tiempo relativamente pequeño, vemos que aparece en una de las imágenes de la galaxia y todavía no aparecía en las otras. Entonces, midiendo cómo evoluciona la luz de esa supernova con el tiempo, tenemos un reloj para medir cuánto ha tardado la luz o cuál es la diferencia en el viaje que ha tardado la luz en llegar desde una imagen a la otra. Y eso es muy importante para hacer cosmología, en particular para estimar cómo de rápido se está expandiendo el universo a esas épocas, que eso es muy difícil de medir con otras técnicas. Entonces, por esta supernova, que la pudimos ver varias veces en distintas imágenes, y medir cuál era el retraso entre una imagen y la otra, ese era el objetivo del proyecto principal, ¿no? Medir
ese tiempo de retraso entre las supernovas. O sea que lo que tenemos es un objeto muy lejano, tan lejano que a lo mejor igual no se podría observar directamente, pero tenemos la suerte de que en medio encuentra un cúmulo de galaxias que hacen de lente, pero es una lente irregular que proporciona varias imágenes y esas imágenes se deben a que la luz ha seguido distintos recorridos, o sea, es como una especie de eco, ¿no? O sea, si una persona está detrás de un montículo, por ejemplo, de manera que no nos llegue el sonido directamente, y está rodeado de montañas o de zonas escarpadas que reflejen el sonido, cuando da una voz, esa voz, dependiendo del recorrido del sonido, nos llega en distintos momentos, y eso es el eco, ¿no? Dices, hola, 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 hola. Viene a ser algo parecido, pero con la luz, porque la luz es curvada por esas galaxias del cúmulo y provocan que la luz siga distintos caminos, y por lo tanto ese fogonazo de la supernova va llegando en distintos momentos. Esa es muy buena analogía. Pero el asunto no acaba ahí, ¿no? Unos años más tarde, estábamos observando el mismo cúmulo con el James Webb y aparece otra supernova en la misma galaxia, lo cual ya es extremadamente raro. El tener dos supernovas en la misma galaxia sí se ha observado en galaxias cercanas a nosotros. De hecho, hay una galaxia que no está muy lejos de nosotros, que es muy activa, está formando estrellas constantemente, y las estrellas muy gordas viven, muy masivas, viven muy poco, viven unos millones de años y luego explotan y producen una supernova. Entonces, galaxias que son muy activas es normal que detectemos más de una supernova en 10 o 20 años. Pero en una galaxia como esta que estábamos observando, que las llamamos pasivas, que ya han cesado la formación de estrellas y casi todas las estrellas son viejas y no tienen formación de nuevas estrellas, es muy raro ver dos supernovas en un intervalo de tiempo de 10 años. Entonces, a raíz de esta segunda supernova, que se llama ENCORE, iniciamos una nueva campaña de observación de este cúmulo ya con el James Webb. Hicimos un modelado muy preciso, distintos equipos. Desde aquí, desde el IFCA, hicimos dos modelos de lente, uno por el grupo mío, otro por otro grupo de Ana Cebrón, que es otra compañera que trabaja aquí en el IFCA, y de hecho ha estado liderando esta parte del modelado de lentes. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande para modelar esta lente gravitatoria. Como parte de ese esfuerzo, tuvimos que adquirir datos nuevos con un instrumento que es ahora mismo lo mejor de lo mejor que hay en el mundo, que se llama es un espectrógrafo llamado MUSE, que está en el telescopio VLT en Chile. Es uno de los telescopios más potentes del mundo. Y lo que hace este instrumento es, para todas las galaxias que hay en esta imagen, te puede medir el redshift, que es, digamos, cómo de rápido se está moviendo la galaxia o partes de la galaxia hacia nosotros o alejándose de nosotros. Podemos medir ese desplazamiento en la línea de- de visión. Y eso lo tenemos para todas las galaxias, para las galaxias del cúmulo y para las galaxias que están detrás del cúmulo, incluyendo esta galaxia muy grande que contiene las supernovas. Y esa medida con MUSE en el VLT ha sido clave para este segundo paper que hemos publicado en Science, porque ese paper se basa en esas medidas de O velocidad. sea que tenemos por un lado la galaxia muy lejana, por otro lado esa lente gravitatoria formado por un cúmulo de galaxias que están por medio, que a su vez se están moviendo a distintas velocidades, y con todo eso tenéis que modelarlo para averiguar lo que está sucediendo a partir de la luz que nos llega, ¿no? Eso es, podemos medir en esta galaxia que está amplificada por un factor bastante grande detrás del cúmulo y contiene las supernovas, el centro de la galaxia, donde sospechábamos que había un agujero negro, hay estrellas que se están moviendo muy rápido, ¿no? Cuanto más masivo sea, si hay un agujero negro ahí en el centro, cuanto más masivo es el agujero negro, más rápido se tienen que mover las estrellas para compensar la fuerza de la gravedad. Fuerza centrífuga tiene que compensar, si no se caerían, ¿no? Entonces, con este instrumento MUSE, con el espectrógrafo, fuimos capaces de ver la velocidad de esas estrellas alrededor de la zona central. Y eso nos da una medida directa de cuál es la masa de ese agujero negro supermasivo que tiene que estar en el centro, y es del orden de 1.000 millones de veces la masa del Sol. O sea, 1.000 millones de veces la masa del Sol.
Bueno, pero eso es comparado con el agujero negro que existe en el centro de la Vía Láctea, que tiene 4 millones, según tengo entendido, poco más de 4 millones de veces la masa del Sol, y ya me parece a mí una barbaridad. 1.000 millones es tremendo, O sea, ¿no? es uno de los más grandes, no es el más grande, pero es uno de los más grandes. Lo que hace peculiar a este agujero negro es que está dormido, entre comillas, es decir, no emite luz por sí mismo. Los agujeros negros se llaman agujeros negros porque no emiten luz, pero muchos emiten luz del material que está cayendo al agujero negro. Al caer material al agujero negro, se forma un disco de acreción, que es, es un disco, es como una espiral. El material va cayendo en espiral al agujero negro y a medida que se acerca el agujero negro va tan rápido, puede llegar a la mitad de la velocidad de la luz, así son velocidades espectaculares. Va tan rápido que se calienta mucho, de millones de grados centígrados, y emite mucha luz, emite rayos X, emite mucha luz, y eso es lo que, así es como normalmente vemos agujeros negros. Sí, así es como se pudo observar el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, ¿no? De la Vía Láctea. Sí, esa imagen lo que vio fue en radio, fue ondas de radio, pero es del disco de acreción, efectivamente. Es material que está siendo acelerado porque tiene la fuerza centrípeta y centrífuga, y eso acelera, ¿no? Acelera todo el material que está ahí. Un electrón, cuando lo aceleras y tienes un campo magnético, que hay un campo magnético ahí, emite ondas de radio. Claro, o sea que si no hay material alrededor de ese agujero negro que emita, no hay posibilidad de verlo, ¿no? Eso es. Y eso es lo que sería un agujero negro dormido. No tiene material que está cayendo dentro. Está ahí, pero está dormido, no le ves. La única manera de detectarlo es por sus efectos gravitatorios. El agujero, así es como se detectó, por ejemplo, en nuestra propia galaxia, en la Vía Láctea, porque ha habido observaciones, ya llevan 20 años así, que están observando las estrellas justo en el centro de la galaxia. Y se ve como las estrellas se están moviendo en órbitas elípticas, alrededor de un punto que no emite luz. Y se las ve además. Estudiando esas órbitas puedes estimar la masa de ese punto, ¿no? Y es del orden de varias veces la masa del Sol. Entonces, por eso sabemos que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia que también está dormido, no emite luz. Claro, que sería equivalente a decir, si no viéramos el Sol, pero si viéramos las órbitas de los planetas, las órbitas de los planetas nos darían la información necesaria para calcular cuál es la masa del Sol, ¿no? Esa es muy buena analogía. El Sol emite luz, está despierto, pero si en vez del Sol tuviésemos un agujero negro con la masa del Sol, aquí tendríamos mucho frío, obviamente, pero el planeta Tierra seguiría dando vueltas alrededor de ese agujero negro de la misma forma que lo hace alrededor del Sol. O sea que tenemos entonces, en este caso, digamos, tres actores, ¿no? Uno es esa galaxia que tiene ese agujero negro inactivo, ¿no? O dormido, como tú has dicho. Sí. Otro es ese cúmulo, un cúmulo de galaxias que hay en medio y que lo que hacen es curvar los rayos o curvar la radiación que viene de esa galaxia más lejana, y al curvarla pues hace de lente o de lupa que nos permite, que concentra esa radiación hacia nosotros, y nosotros, que somos los observadores, lógicamente, con un instrumento maravilloso que se llama James Webb y que no teníamos hace muy pocos años, ¿no? Y ahí estáis aprovechando de esa distribución, digamos, tan especial. Sí, ese telescopio es una maravilla. Luego está el cuarto ingrediente, que son las dos supernovas. Y la historia ahí no se ha acabado, porque de la primera supernova Requiem, que la primera imagen apareció en 2016, la siguiente imagen aparece el año que viene. Y tenemos ya hemos empezado a observar, hubo una observación hace unos días para ver si ha aparecido ya. No sabemos exactamente cuándo aparecerá, pero los modelos que hicimos en su día para modelar este cúmulo de galaxias nos predicen que lo más probable es que la imagen aparezca entre enero de 2027 y agosto de O sea 2027. que dentro de las distintas imágenes que se obtienen de esa galaxia lejana, hay un lugar, una de esas imágenes, donde el recorrido de la luz es tan largo que todavía no se ve la luz de esa supernova. Y cuando aparezca va a ser muy interesante, porque hay un debate muy interesante ahora en astrofísica sobre cuál es la tasa de expansión del universo. Hay dos escuelas ahora mismo que están
no se están peleando físicamente, pero en artículos sí que hay bastante debate y es uno de los temas eh, más vivos ahora mismo en el campo, ¿no? Hay dos medidas muy buenas. Una que dice que el universo se está expandiendo a una velocidad de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Es decir, por cada megaparsec de distancia que hay entre dos objetos, por ejemplo, la Vía Láctea y Andrómeda, es casi un megaparsec, pues a esas distancias el universo se debiera estar expandiendo a 67 kilómetros por segundo. Si te vas a una galaxia que está 10 veces más lejos, esa galaxia se estaría alejando de nosotros a 10 veces más velocidad, o sea, 670 kilómetros por segundo. Si te vas a una galaxia 1000 veces más alejada de Andrómeda, pues estaría alejando de nosotros a 1000 veces más rápido, es decir, 67.000 kilómetros por segundo, que ya es una velocidad considerable. Esa es una de las medidas. La otra, y esa está basada en el fondo cósmico de microondas, que es súper preciso y uno de las herramientas para hacer cosmología mejores que tenemos, ¿no? Yo diría, de hecho, estoy un poco sesgado, pero yo diría que es la mejor. La otra medida se basa en cefeidas, estrellas cefeidas, que eh, son una herramienta muy útil para medir distancia, ¿Y eso por qué? porque una estrella cefeida varía su brillo de una manera periódica y ese periodo se puede medir con observaciones. Ese periodo correlaciona muy bien con cómo de brillante es esa estrella, ¿vale? Entonces, tú mides el periodo, sabes cómo de brillante es, la observas, como sabes el brillo que tiene porque has medido el periodo y tú la observas el flujo que se detecta, puedes saber a qué distancia está. O sea que el periodo va unido a un tipo de estrella muy concreto que Sí, conocéis. Con medir el periodo ya os dice, esta estrella es de este tipo y si la luz que nos llega es más tenue es que está más lejos, ¿no? eso es. Ajá. Son estrellas que están pulsando, están a punto de explotar, pero antes de explotar una estrella empieza a inflarse y a encogerse, inflarse, encogerse. El brillo de una estrella tiene que ver con cómo de grande es, ¿no? Va como el radio al cubo, básicamente. Cuanto más grande es el radio, más brilla. Entonces, cuanto más grande es el periodo, más tiempo le da a inflarse y más brilla, ¿no? Entonces es un poco así, a grosso modo, la razón. Entonces, este otro trabajo ha usado cefeidas, que es un método muy preciso, y luego usa también un tipo de supernova, la supernova tipo 1A, que también es un buen marcador de la distancia a la que están, porque estas supernovas explotan siempre con el mismo brillo. Esta es una supernova muy particular, donde tienes una estrella enana blanca, ¿vale? Que es una estrella muy pequeñita, pero muy caliente, y tiene otra estrella cerca, normalmente una estrella gigante, de la que está absorbiendo material. Entonces la enana blanca se está haciendo poco a poco, se está haciendo cada vez más gorda, más gorda, más gorda, y llega a un punto, en torno a 1,4 veces la masa del Sol. Por encima de ese punto, la estrella enana blanca ya no es estable, explota. Entonces siempre explotan en las mismas condiciones. Y con el mismo brillo. Volvemos a tener otra vez una especie de linterna que sabemos el brillo y por lo Eso es. tanto, en función de cómo la veamos, sabemos su distancia, ¿no? Es un calibrador, efectivamente. Entonces las observamos y sabemos la distancia, ¿no? Entonces, usando ese método, se puede ir con la supernova, sobre todo, se puede ir muy lejos también y se puede medir cómo de rápido se está expandiendo el universo, ¿no? Y esa medida saca, en vez de 67, saca 74 kilómetros por segundo. Bueno, tampoco es mucha. Uno puede decir, bueno, 67, 74, Sí. nos quedamos a la mitad, ¿no? Pero en ciencia las cosas no funcionan así, porque la medida que tiene 67, la incertidumbre es más menos uno. Y la medida que tiene 74, la incertidumbre es más menos 2. No se solapan. Entonces estamos a 5 sigma de tensión, ¿no? 5 sigma en ciencia, en física en particular, te está diciendo que hay algo real ahí. Es una tensión real. Entonces, una alternativa es que el universo no es tan sencillo como pensamos que es. Por ejemplo, esta cosa de la que yo no soy un experto, pero igual la habéis hablado alguna vez, es la energía oscura. Sí, solo. Puede que sea algo que evolucione con el tiempo, eso podría ser una solución, porque
las medidas de supernovas te dan 74 y la del fondo cósmico de microondas te da 67. La otra opción, más banal, pero yo creo que bastante realista, es que uno de los dos métodos está mal. Alguien está metiendo la pata o los dos. Entonces, por eso es muy interesante tener un tercer método que sea independiente a los dos y que te dé un valor, un tercer valor, ¿no? Si concuerda con uno de ellos, bien. Si concuerda con el otro, bien. Si cae en mitad, mal. Ese es el que estáis vosotros, ahí por medio, ¿no? Eso es. Vais a hacer de jueces en esa pelea. Está todo el mundo muy pendiente de esta nueva imagen de Requiem porque va a ser el juez. Va a ser el juez porque nos va a dar la medida más precisa de esta tasa de expansión con este método de lensing. Se había hecho con otras supernovas antes, pero nunca con esta precisión, porque sabemos exactamente cuándo va a ser. Tenemos ya modelos de mucha precisión para hacer la estimación. Yo he apostado de que va a aparecer en agosto. O sea que bueno, a ver si me he enterado yo bien de toda la historia, ¿no? O sea que tenemos, como decía, una galaxia muy lejana, un cúmulo intermedio que hace de lupa o de lente gravitatoria, y nosotros que estamos observando, se produce una explosión de una supernova, pero como esa lente no es una lente perfecta como sería el telescopio que nos daría una imagen, sino que es imperfecta porque está formada por un cúmulo de galaxias, es decir, cada galaxia de alguna manera está curvando la luz a su manera, y eso hace que en ciertas regiones del cielo se concentren, o en ciertas direcciones que nos llegan a nosotros se concentren los rayos y veamos una imagen, pero por otra dirección aparezca otra imagen. Como siguen caminos diferentes, cada cual llega en un momento distinto, ¿no? Y vosotros habéis visto una y esperáis que llegue otra imagen porque todavía no ha llegado, porque el camino es más largo, y esa es la que os va a dar toda esa información. Esperáis, Sí, ¿no? hemos visto 3 y faltan 2. Una Habéis llegará el visto año... 3 imágenes. Eso es. Y ahora faltan por llegar todavía 2, porque esas en la supernova anterior habíais visto esas 5 imágenes. No, la primera supernova hemos visto 3 imágenes y en la segunda hemos visto 3. La galaxia la vemos 5 veces. La Ajá. galaxia en la que aparece la supernova la vemos 5 veces. Entonces sabemos que faltan 2 imágenes y sabemos cuándo van a llegar, más o menos. La cuarta imagen de la primera supernova llega el año que viene. Ajá. Y la quinta imagen de la primera supernova llegará en los años 30, dentro de 15 años o así, Ajá. ¿Y de la casi nueva? 40. ¿Y de la Y de la supernova? nueva, la primera imagen aparecerá también en los años 30 y la siguiente pues ya estaré yo jubilado o igual creando malvas ya. Eh, pero con cada nueva imagen se va a acotar mejor esta tasa de expansión porque nos da, o sea, es una medida nueva, podemos reducir la incertidumbre. Habrá modelos nuevos también, de aquí a un par de años ya estamos trabajando en modelos nuevos, o sea que también intentamos reducir la incertidumbre ahí. Pero va a ser muy interesante. Vas a tener que hacer otro programa el año que viene en Eso, torno al verano, eso espero. Estaré encantado de resolver este enigma. porque ese resultado va a tener mucho impacto Ajá. también. Yo creo que bastante más que este. Va a ser y va a crear sangre en la Ajá. comunidad. Claro, modelar... Sí. Déjame hacer un inciso. Uno de los que propone que la tasa de expansión es 74 kilómetros por segundo y por megaparsec, es un premio Nobel bastante conocido y como no salga lo que le da él, nos va a dar bastante caña. No os lo va a perdonar. No, Bueno, está interesante esto de seguir. sí, sí, hay también misterio en la astrofísica. Eh, Y hay y drama, y drama. drama. Sí, porque aquel que no acierte se ha quedado sin su parte Sí, en la es que historia, ¿no? claro, Se queda en anécdota. a este hombre, bueno, el premio Nobel no se le quitan porque se lo dieron por establecer que tenía que haber energía oscura. Eh, la medida de la tasa de expansión está un poco relacionado con ese trabajo que hizo, pero es distinto. O sea, el premio Nobel no se le quitan ya. Bueno, o sea que gran parte de su trabajo se salva, sea el resultado que sea. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos con esta historia que es muy interesante. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas.
En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con José María Diego Rodríguez. Es investigador en el grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación en el Instituto de Física de Cantabria. Y hablamos de ese gran coloso dormido que se ha descubierto en el universo primitivo. José María, hemos dicho ya cómo son los actores, digamos, de esta película que nos acabas de contar y cuyo final estamos pendientes de ello. Pero bueno, vamos a describirlos un poquito más, ¿no? Porque hablamos de una galaxia lejana, muy lejana, pero muy lejana, ¿no? Sí. Tanto que sin esa lente no se vería, ¿no? Sí, se podría ver, pero se vería mucho más pequeña y mucho más débil. No veríamos el detalle con el que la estamos viendo. Lo que no veríamos quizás hubiera sido la supernova. Eso es verdad. Una supernova a esa distancia, incluso con el James Webb, eh, a no ser que la observes justo cuando está en el máximo del brillo, sería difícil de observar. Está muy lejana, ¿no? Cuando hablamos de una galaxia muy lejana, estamos hablando de una galaxia muy antigua, porque al final la luz nos ha tardado mucho en llegar. Sí, eso es. O sea, podemos hablar de distancias en megaparsecs o en kilómetros y tal, pero eso es totalmente... la gente no... O sea, ni siquiera yo para mí tiene sentido. Otra manera de verlo es en términos de cómo de joven era el universo. Cuando la luz que nos llega ahora se emitió de esa galaxia y era del orden de una tercera parte de la edad que tiene hoy en día. O sea, si el universo hoy en día es un jubilado de 70 años, pues le estamos viendo cuando tenía veintitantos años. ¿Vale? O sea, esa galaxia ya no será como la vemos ahora, habrá evolucionado mucho, igual ni siquiera existe ya. Eh, o se habrá fusionado con otra galaxia y es más grande, porque este es este tipo de galaxia es la que ya ha sufrido alguna fusión con otras galaxias y sospechamos que está en una zona donde va a seguir fusionándose con más. O sea, que dará lugar a una galaxia más grande. Seguramente hoy en día, ahora mismo, si estuviésemos allí, será una galaxia bastante más grande. Hablabas de cómo estas observaciones nos permiten averiguar la velocidad de expansión del universo, pero quizás no tengamos una idea muy clara de qué significa eso, de que el universo se expande. ¿Puedes aclarar un poco qué significan esas medidas, esas dos medidas que están ahora ahí en la pelea? Unas medidas que se dan en kilómetros por segundo y megaparsec. ¿Qué significa eso? O sea, es la imagen esta del globo que se está hinchando. ¿Vale? Si tú te coges, a medida que estás inflando el globo, te coges 1 centímetro del globo y ves cuánto se ha expandido en unos segundos, ¿vale? Y luego te fijas en 2 puntos del globo, cuanto más separados estén esos puntos, más rápido se separan, ¿no? Pero puedes medirlo en unidades de cuánto se separa en un segundo 1 centímetro, ¿no? Por ejemplo, en el globo. Pues esto es igual. De centímetros son megaparsecs y la velocidad son kilómetros por segundo. De acuerdo, pero entonces si estamos viendo una galaxia cuya luz partió de ahí cuando el universo tenía un tercio de la edad que tiene ahora, en ese tiempo también se ha expandido el universo, lógicamente. Entonces quiere decir que la galaxia no solo es que sea a lo mejor 10.000 millones de años más vieja, sino o no sé cuál, si son 10.000, ¿no? Alrededor de eso, ¿no? Sí, algo menos. Sino que además no estará ahí, porque el universo se ha expandido, ya no estará ahí y estará muchísimo más lejos a esa velocidad que se expande el universo. Estará bastante más lejos. Si consiguiésemos viajar nosotros ahora a la velocidad de la luz hacia esa galaxia,
No sé a qué distancia, pero hay una distancia a partir de la cual ya no llegas, porque esa galaxia se va a estar alejando de ti más rápido que la velocidad de la luz. No es que la galaxia se mueva más rápido que la velocidad de la luz, es que el espacio se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. La galaxia, con respecto a su espacio local, va a unas velocidades mucho menores, obviamente. Ujú. Sí, bueno, hay que dejarlo bien claro porque sabemos que la velocidad de la luz es un límite real, ¿no? Luego, si vamos más rápido es porque no es porque la velocidad de la luz no tenga ese límite, sino porque el espacio que hay entre medio se estira como si fuera un chicle, Sí, ¿no? de hecho Y, sí hay otro, lo que llamamos horizonte. Eh, por ejemplo, hay cosas que aunque tengamos el telescopio más potente del mundo, nunca llegaríamos a ver porque la luz que viene de esa parte distante del universo, eh, ese objeto ya se está alejando de nosotros a una velocidad más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, esa luz nunca nos puede llegar. Eso es lo nunca que nos puede llegar, llamamos. con lo que estamos, digamos, limitados a una cantidad de universo a nuestro alrededor que está limitado precisamente por esa velocidad. Y más allá lo que hay, universo habrá, pero nosotros jamás podremos verlo, según eso, ¿no? Otro tema interesantísimo de los muchos Ya que estás tocando traen hoy. un poco la filosofía, pero sí. Bueno, filosofía o no, porque al final todavía no se ha dicho que nada supere la velocidad de la luz real, ¿no? En cuanto a movimientos. Sí, pero si está fuera del alcance, si no lo puedes testar, si no lo puedes medir, si no lo puedes validar, es ciencia, porque la ciencia al menos hoy en día tiene que ser algo empírico. Tienes que ser capaz de medirlo y contrastarlo con observaciones. Si nunca se puede observar y no lo sé. Para mí eso ya empieza a entrar un poco en... Hay gente que trabaja en estos temas a nivel matemático y demás, pero es otro tipo de ciencia. Vamos a dejarlo ahí. No, el caso es que tenemos entonces ahora una información que nos está llegando de una galaxia muy lejana, claro, que nos habla de esa expansión del universo, pero nos habla de otras muchas cosas, y tú has mencionado varias, ¿no? Nos habla de materia oscura, Sí, nos hablará de evolución propia de las galaxias, porque según he podido leer en la información que ha salido, una de las cosas que llaman la atención es que exista ese agujero tan supermasivo, pues estamos hablando de un agujero que tiene 1000 veces, 1000 y pico de veces la masa del agujero negro que tenemos nosotros en el centro de nuestra galaxia, o sea, estamos hablando de algo descomunal. sí, bueno, Y, sí, pero no es tan extraño. O sea, pensamos que la inmensa mayoría de las galaxias, sobre todo las galaxias grandes, todas tienen un agujero negro enorme en el centro. Y otro de los debates que está surgiendo ahora es cuál es el papel que juegan estos agujeros negros en la formación de las galaxias. Es un poco como el huevo o la gallina, ¿no? Eh, ¿Qué apareció primero? ¿El agujero negro y luego se formó la galaxia alrededor de él? ¿O se formó primero una galaxia y luego se formó el agujero negro? El James Webb también nos está dando pistas muy interesantes sobre esto. Hay otro tema muy interesante en los últimos 2 años, que es lo que se llama Little Red Dots o pequeños puntos rojos, en los que bueno, más que se sospecha, ya se sabe que tiene que haber un agujero negro en el centro. Son objetos muy pequeñitos, muy pequeñitos. En todas las imágenes del James Webb aparecen como puntos, como si fuese una estrella, muy rojos, y, y no se sabe realmente el tamaño que tienen, porque incluso cuando están magnificados, que hemos visto ya varios magnificados por lentes gravitatorias, siguen siendo o puntitos. sea, cuando dices pequeñito te refieres a que se ven pequeñitos, ¿no? Pero no se sabe realmente lo grandes que son. Sí, son pequeñitos, pero bueno, mucho más pequeños que una galaxia. O sea, podrían ser tan pequeños como nuestro sistema solar, un parsec o menos, o podrían ser varios parsecs, pero desde luego no es como mil parsecs, eso no. Tiene que ser bastante más pequeñito. Entonces hay varias teorías interesantes. La primera era que era un agujero negro de estos despiertos, ¿no? Que tiene un disco de acreción alrededor, está comiéndose mucha materia ahora mismo y están emitiendo mucha luz, ¿no? Eso cuadra con ciertas observaciones, pero hay en el espectro, cuando hacemos observaciones del espectro muy detalladas, nos aparecen características que son más similares de una estrella, no de un disco de acreción de un agujero negro.
Entonces, una de las alternativas que se ha propuesto recientemente y está ganando bastante atención es lo que llaman el agujero negro estrella. Es como una estrella enorme, pero en el centro, en vez de tener la fusión que sucede en las estrellas, tienes un agujero negro. O sea, tienes un agujero negro más pequeñito de lo que se pensaba, con un disco de acreción alrededor que emite mucha energía, y luego alrededor tienes una nube muy densa de hidrógeno, igual que en una estrella, y que se mantiene caliente y emite mucha luz, no por la fusión en el núcleo, como en una estrella normal, sino por la acción de un agujero negro en el centro, que la está básicamente calentando, manteniéndola hinchada o inflada. Y es ese tipo de modelo, el espectro sí que concuerda muy bien con lo que estamos viendo. Otro modelo nuevo, muy reciente, además de un colaborador mío que lo hemos publicado hace poco, es de nuevo esta idea de la estrella, pero dándole una vuelta de tuerca más. Es una estrella que además se infla y se desinfla igual que las cefeidas de las que hablábamos al principio. Y lo bueno de este modelo es que hace una predicción, y es que el brillo de estos objetos, al fluctuar, tiene que variar sobre el tiempo. Y estamos empezando a ver evidencia de que efectivamente están variando con el tiempo, que puede que sean periódicos también. Entonces, que es muy parecido a las cefeidas en el sentido de que varían a un ritmo determinado o estas varían de manera diferente. No, no, debiera ser bastante periódico también. Un mecanismo similar. Cuando la parte de la estrella se infla, se hace más transparente, ¿vale? Porque baja la densidad, se hace más transparente. Parte de la presión que está dentro, como parte de luz, escapa y eso hace que la estrella se desinfle. Al desinflarse, se hace más opaca, retiene más energía, se vuelve a inflar, la radiación vuelve a escapar, se deshincha y debiera ser bastante periódico. Eh, Tenemos observaciones en marcha para confirmar si realmente es periódico o no, pero sería un objeto que nadie había predicho en su día. Este sería uno de estos casos raros en los que los datos van por delante de las teorías. Tenemos 1000 teorías para todo. Para cada cosa que te puedas imaginar, hay 1000 modelos. Es muy raro encontrar algo que no se haya predicho antes. Este podría ser un ejemplo. O sea que entonces sería un agujero negro realmente lo que tenemos ahí, que parece una estrella. Sí, un agujero negro rodeado por básicamente algo que es una estrella enorme, con una masa comparable a la del agujero negro, que puede ser del orden de miles de veces la masa del Sol, muy denso, pero ya no es el disco de acreción este típico de los agujeros negros, sino que está totalmente envuelto, como una bola de gas, y la presión está mantenida por un agujero negro en el centro. ¿Y esos puntos se observan cerca de nosotros, lo suficientemente cerca o no? No, no, eso se observan en épocas muy tempranas del universo. Entonces es interesante porque una cosa que no se entendía es estos agujeros negros tan grandes y tan masivos que se han visto en muchas galaxias muy tempranas, no se entiende cómo se pueden formar tan rápido cuando el universo tenía solo pues 1000 millones de años, ¿no? Porque lo que sí entendíamos es cómo puedes formar un agujero negro de unas 100 veces la masa del Sol. Eso con una estrella grande, una vez que explota, puedes dejar un agujero negro con 100 veces la masa del Sol. Pero ¿cómo pasas de 100 veces la masa del Sol a millones de veces la masa del Sol? Eso es muy difícil hacerlo. Eh, este tipo de modelo lo que propone es que tú tienes una nube de gas, de hidrógeno. Como no hay estrellas ni nada, todavía no se ha formado ninguna estrella. Como está relativamente fría porque no hay estrellas, puede colapsar hacia el centro. En el centro formaría ese agujero negro que luego empieza a adquirir material y calentarse, y el resto que no ha colapsado se quedaría alrededor, formando como una especie de estrella que deja de colapsar porque tienes la presión del agujero negro empujando hacia afuera, ¿no? Entonces se llega a un estado de equilibrio donde el gas quiere ir hacia adentro, el agujero lo empuja hacia afuera, y tienes algo que se asemeja a una estrella. Por fuera es igual que una estrella, emite luz como una estrella, con la única diferencia que la energía no sale de la fusión, sino que sale de un agujero negro en el centro. Pero la idea que tenemos de un agujero negro es precisamente que se come todo lo que encuentra a su alrededor, ¿no? ¿De dónde sale esa presión que empuja hacia afuera? Sí, pero no lo puede comer todo de golpe,
porque al caer el material no puede caer así. Las cosas tienen momento angular. O sea, no puedes caer directamente al agujero negro. Tienes que dar órbitas y tal. Entonces se va comiendo el material de esta estrella, pero igual tardan millones de años en comérselo. Porque todo se tiene que poner en fila. El resto Sí, sigue girando eso es. Entonces hay alrededor, ¿no? Lo que parte. pasa es que girará a una velocidad Eso es, tremenda, ¿no? al final, sí, o sea, justo en el horizonte de sucesos las cosas se mueven a velocidades comparables a las de la luz, o sea que se mueven muy, muy rápido. Y eso se midió, por ejemplo, con las ondas gravitatorias eh, que detectó LIGO en 2015 y desde entonces ya van, no sé por cuántas van ya, pero varios cientos. Ellos pueden estimar esa velocidad de los dos agujeros negros rotando uno con relación al otro y normalmente pues es eso. Una tercera parte de la velocidad de la luz, la mitad de la velocidad de la luz son velocidades Ya, ya. ridículas. O sea que entonces todas estas cosas están ahí en el aire para intentar justificar, por ejemplo, la existencia de ese enorme agujero negro en ese momento tan temprano, ¿no? de Sí, la vida del sí, universo. todavía no sabemos. Otra teoría alternativa es que estos agujeros negros son primordiales, que se formaron segundos o minutos después del Big Bang, eh, fluctuaciones que había en la distribución de materia un poco más grandes de lo que de lo que se esperaba. Eso también colapsa y te forma un agujero negro pues, segundos después de la formación del universo, ¿no? Eh, Ahí ha habido bastante trabajo, se han descartado muchas posibilidades, por ejemplo, agujeros negros muy grandes que se formen justo después del Big Bang están descartados por observaciones del fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es lo más alejado que podemos ver y es luz que se originó 300.000 años, unos 300.000 años después del Big Bang, ¿no? Y esa luz es muy sensible a cualquier cosa que esté sucediendo en ese momento que esté emitiendo energía. En particular, si hay agujeros negros que tienen discos de acreción y emitiendo energía, eso lo hubiéramos visto en el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. O sea que ese fondo cósmico de microondas, que es lo que podemos observar de lo que queda como el resplandor de aquellos momentos, Sí, si hubiera habido ahí uno de esos agujeros negros, representaría ahí unas irregularidades que de alguna manera permitirían eso es. pues detectar esa opción, ¿no? Y eso no se ha Sí, y observado. eso ha habido estudios detallados sobre eso y no se ha observado. Lo que esos estudios concluyen es que igual existen esos agujeros negros, pero no pueden ser muy grandes. Si fuesen más grandes no recuerdo, pero del orden de 10.000 veces la masa del Sol o así, los hubiéramos visto. Puede que sean más pequeñitos y esos escaparían a la detección. Al final, con todo esto, lo que se están observando son un montón de cosas que intentáis luego hacer casar Un puzzle. con Sí, hipótesis, es un con puzzle. teorías. Ah, Es un puzzle, tenemos una pieza aquí, otra allí, otra allá. Nos faltan piezas todavía, que es lo malo de un puzzle. Si en un puzzle tienes todas las piezas, bueno, pues al final las puedes encajar, pero aún nos faltan muchas piezas. Y eso son las observaciones. Eso es lo que las observaciones nos dan, nos van dando piezas que podemos ir añadiendo al puzzle y algún día quizás se acabe el puzzle, pero todavía queda. y observaciones como esta que habéis hecho de esta, o que estáis haciendo, porque veo que la historia es larga, ¿no? De esta galaxia tan lejana, también aportan información sobre esa supuesta materia oscura o esa materia oscura que existe cuya características no conocemos realmente, porque precisamente la llamamos oscura porque no sabemos qué es, ¿no? Sí, los modelos de lente, por ejemplo, que hicimos para el cúmulo, el 90% de la masa en esa lente es materia oscura. Entonces sabemos, como tenemos una distribución de cómo tiene que ser la lente para reproducir las observaciones, sabemos dónde está. No sabemos lo que es, pero sabemos dónde está la materia oscura. Con esta nueva observación de cómo giran las estrellas alrededor del agujero negro, es algo que no hemos hecho porque los datos necesitan ser mejores. Igual hay que esperar a la próxima generación de instrumentos para hacer esto, pero también se podría decir algo, porque alrededor del agujero negro se espera que haya también una densidad alta de materia oscura. Como es la atracción gravitatoria es tan fuerte ahí, se espera que en el centro de las galaxias tengas como un pico en la distribución de materia oscura, ¿no? Y dependiendo del modelo de materia oscura que tengas,
y de cuántas estrellas tengas por ahí dando vueltas, eh, ¿podrías decir algo sobre qué tipo de materia oscura es? Pues hay un tipo de materia oscura que predice lo que se llama un solitón, que es una cosa que viene de física cuántica, básicamente, y predice que la materia oscura es como una onda y va oscilando, ¿no? Va oscilando un factor 2 en densidad. Entonces, eso debiera tener efectos en cómo son las órbitas de estas estrellas que podemos medir con espectroscopía. De momento eso no se ha podido hacer, eh, pero yo creo que llegará el día en que se haga. Y estas galaxias que están magnificadas, que te permiten ver esa zona central de donde está el agujero negro con mucho más detalle, van a ser clave para hacer este tipo de estudios. O sea, la materia oscura se está intentando abordar por muchos ángulos, ¿no? Pero este podría ser otro nuevo ángulo. O sea que entonces tenemos ahí en ese cúmulo de galaxias intermedio que tiene una masa mucho mayor que la que se ve, lógicamente, porque si no, no se curvarían tanto los rayos, entiendo, y no se obtendrían las imágenes que se obtienen. O sea, que ahí tenéis, y dices que qué porcentaje es de materia oscura, ¿qué decías? El 90% más o menos. La mayor parte, sí. El 90% es materia oscura. Eso lo Bueno, decía un tremendo. compañero mío de trabajo. En el universo, si lo ponemos todo en unidades de energía, ¿no? Con la famosa ecuación E igual a mc cuadrado, donde masa y energía son equivalentes, la ecuación de Einstein, el 70% de la energía es energía oscura, que no sabemos lo que es. El 25% es materia oscura, que no sabemos lo que es. Y el 5% es lo que vemos, es el resto de todo lo que vemos. Entonces, según decía mi compañero, tenemos una información muy precisa de nuestra ignorancia. Sabemos precisamente lo que no sabemos. Es una idea muy clara de lo Sí, que no sabemos. Es eso es. impresionante. Muy bien, bueno, pues no sé, es que son tantas cosas las que aparecen en cualquier artículo de los que publicáis que siempre quedan muchísimas preguntas, porque ahí está el Sí. James Webb ofreciendo una cantidad de posibilidades que antes no existían y que precisamente estáis aprovechando vosotros, ¿no? Háblame un poquito cómo es vuestro trabajo con el James Webb. Es un instrumento fantástico el James Webb. La verdad es que yo creo que ha sido junto con el LHC y algún otro instrumento por ahí que se está desarrollando hoy en día, yo creo que es un monumento, ¿no? A la creatividad humana, porque hacer lo que se ha hecho, mandarlo donde está, que está a 10 veces la distancia de aquí a la Luna, que haya funcionado todo tan bien y siga funcionando todo tan bien. Cuando se lanzó había, creo que eran 273 puntos críticos que tenía que superar. Si fallaba uno de ellos, se fastidiaba la misión. O sea que estaba todo el mundo así. Recuerdo un compañero de Estados Unidos, es uno de los investigadores principales del instrumento principal, del James Webb. O sea que estaba muy al día de lo que estaba pasando. Y me decía que en la primera prueba de vibración del telescopio, pues tienen que meter una máquina y agitarlos, ¿no? Para ver que cuando se lanza en el cohete, que eso aguanta y no se... Pues se cayeron 13 tuercas. Y tuvieron que parar el todo durante un mes o así para rediseñar las tuercas. Y básicamente las tuercas las habían hecho para salvar peso, las habían hecho que solo daban una vuelta. Entonces tuvieron que rediseñarlo todo para que diesen dos vueltas. Y de las 13 tuercas encontraron 12. La otra no saben dónde está. Seguramente esté por el espacio ahí dando vueltas. Pero sí, es el nivel de ingeniería que requiere es fantástico. Ahora que hablamos de telescopios, ayer nos dieron una buena noticia. La primera misión española de la ESA, liderada por España, Arrakis, ha sido finalmente aprobada ayer. Ahí te recomiendo que hables con Rafael Guzmán, que es la persona detrás de todo esto, sin la cual no se podría haber llevado a cabo. Muy bien, pues tomo nota porque es Igual te interesante. puede hablar sobre Arrakis y lo que vamos a hacer con Arrakis. Bien, el tiempo se nos echa encima. La verdad es que quedan tantísimas cosas por hablar, pero bueno, tenemos tiempo, podemos hablar en otra ocasión y dedicarle tiempo a alguno de los temas de los muchos temas que has ido mencionando a lo largo de la entrevista, ¿no? Eso Eh, es. ¿Hay alguna cuestión en la que estéis ahora vosotros
vosotros como equipo, y háblame del equipo, lógicamente, con el que estás trabajando, en el que estéis trabajando, aparte de los que ya has mencionado, que ya has mencionado bastante. Sí, sí, hay varios temas. Hay un tema que básicamente nació también en el 2016, que es, hasta entonces nunca se había observado esto y nuestro equipo fue el primero. Bueno, con, eh, nuestro equipo estoy incluyendo hay mucha gente en Estados Unidos, en China, es todo el mundo, es un equipo grande, que es la observación de estrellas individuales muy, muy lejanas, también por este efecto lente gravitatoria, ¿no? Una estrella puede ser amplificada por factores mucho mayores que ningún otro objeto. La amplificación máxima de un objeto es inversamente proporcional a su tamaño. O sea, objetos grandes no pueden ser magnificados por factores muy grandes, pero objetos pequeñitos sí que pueden ser magnificados por factores grandes. Por ejemplo, una galaxia pues se le puede magnificar por un factor 10 a 20 como mucho. Eh, una estrella puede ser magnificada por un factor 50.000, que es una barbaridad. ¿Eso por qué? Eso, a ver si lo puedo hacer de manera sencilla. Fíjate cuando vayas a una piscina y esté pegando el sol, fíjate en las sombras y las luces que se forman en el fondo de la piscina. Verás que hay como zonas brillantes, que son cáusticas, y hay zonas más oscuras, ¿no? Las cáusticas es el equivalente a una lupa magnificando, ¿no? La lupa, cuando pones una lupa y, y se te enfoca todo en un punto, ese punto es la cáustica. Entonces, tú puedes decir que la magnificación en ese punto es enorme. En los cúmulos de galaxias, las cáusticas suelen ser como líneas rectas. Cuanto más te acercas a la cáustica, más grande es la magnificación, más luz hay, ¿vale? Entonces, la cuestión es cuánto te puedes acercar. Si es un objeto grande, no te puedes acercar mucho, porque tienes que estar, una parte del objeto siempre está lejos de la cáustica. Si es un objeto pequeñito, te puedes acercar mucho a la cáustica, que es donde la magnificación es mayor. Entonces, cuanto más cerca estés de la cáustica, más grande es la magnificación. Y cuanto más pequeño es el objeto, más te puedes acercar a la cáustica. Ajá. O sea que en esa imagen de la piscina, por ejemplo, pues se ven zonas, digamos, más brillantes y más oscuras que Sí, oscilan. Y eso sería sí, lo que sí, sí. verías de la galaxia, ¿no? Unas zonas más brillantes y unas zonas más oscuras, pero no te dan una imagen Eso nítida es. de... Imagínate que pudieses congelar en el tiempo las olas que tienes en la piscina, ¿no? Y tú tienes un patrón abajo de zonas de luz y zonas de sombra. Y luego tú te pones tus gafas de buceo y vas por la piscina y te acercas a una zona de estas de luz. Y vas a ver que hay un punto que cuanto más te acerques a él, más luz vas a ver. Y en algún momento te va a deslumbrar el sol, ¿no? Es un poco esa idea. O con la lupa igual, cuanto más te acerques, si es una hormiguita, cuanto más te acerques al punto focal, más te vas a achicharrar, ¿no? Porque está recibiendo más luz. Y si te pones justo en el centro, pues bueno, la cantidad de luz que recibes es enorme. Pues esto es lo mismo. Si ponemos el telescopio en una cáustica, las cáusticas se forman en el plano del telescopio, pues estamos recibiendo mucha más luz de un objeto. Cuanto más pequeño es el objeto, más amplificado puede ser. Entonces hay estrellas que podemos llegar a ver pues con factores de 10.000, 50.000, ¿no? Eso te permite ver estrellas a distancias que era imposible verlas antes. Y lo más interesante de estas estrellas es que como están viendo zonas de magnificación muy alta, cualquier cosa que esté entre la estrella y nosotros, aunque sea pequeñito, que pueda alterar esa magnificación, lo vas a poder ver si estás viendo esa estrella en función del tiempo. Entonces eso lo estamos usando también para estudiar la materia oscura. Como la materia oscura se pone entre nosotros y la estrella, si la materia oscura tiene estructura a pequeña escala, cuando se va moviendo enfrente de la estrella, vamos a ver cómo esa magnificación va cambiando con el tiempo. Y depende de cómo cambie, podemos decir algo de la materia oscura. Ya hemos empezado a descartar algún modelo con este tipo de técnicas y tenemos bastantes observaciones, tuvimos varias en el pasado invierno sobre una galaxia famosa, la galaxia Dragón, donde ahí hemos visto, en esa galaxia solo hemos visto 40 de estas estrellas. De hecho, más, ya tenemos bastantes más. Y ahora en el siguiente invierno tenemos otro programa en un cúmulo famoso. Además, yo soy el investigador principal ahí de ese programa,
y son bastante horas con el James Webb, y ahí vamos a ver más estrellas de este tipo e intentar decir algo sobre la materia oscura. Diríamos algo sobre las estrellas también, que es otro tema interesante, ¿no? Porque puedes estudiar estrellas cuando el universo era, pues también, una tercera parte de la edad que tiene hoy. Eso no se puede hacer de otra manera. Ver estrellas individuales cuando el universo era muy joven. De hecho, aún no lo hemos localizado, pero uno de los proyectos que tenemos, nosotros y otra gente, es con esta técnica intentar ver las primeras estrellas, la primera generación de estrellas que solo se pueden detectar a través de este efecto, ¿no? Que una te caiga en una cáustica y de que tengas la suerte de que estés observando en ese momento. Es la única forma que tenemos con la tecnología de hoy de observar esas estrellas. Y eso sería un bombazo también, ver una de estas estrellas primigenias que solo tienen hidrógeno y helio, no tienen nada más. Son enormes, son muy brillantes, pero nunca las hemos visto. Se ha teorizado sobre ellas muchas veces, pero nunca se ha visto Bueno, ninguna. pues espero que la próxima vez que hablemos ya hayas visto alguna y nos lo Bueno, cuentes. a ver si hay suerte, pero de momento pensábamos haberlas visto ya y no hemos visto ninguna. Estamos un poco preocupados. Bueno, pues como decía, unas últimas palabras sobre el equipo. Cuéntame, háblame de la gente que está contigo y ese equipo cómo es. Bueno, el equipo es bastante internacional. Aquí en el Instituto de Física de Cantabria estamos, bueno, está Ana Cebrón, que he mencionado antes, está José María Palencia, que acaba de realizar su tesis doctoral, ya es doctor y se va a trabajar a Canadá ahora con uno de nuestros colaboradores. Y estoy yo. Somos las tres personas que estamos haciendo sobre todo efectos lente gravitatoria, supernovas. Ana hace cosas con quasars también y microlensing, que es un tipo particular de lensing donde José María Palencia es uno de los expertos. El resto del equipo está en el planeta Tierra. Tenemos teleconferencias varias a la semana. Los que peor lo llevan son los japoneses, porque normalmente las conferencias son para acomodar Estados Unidos, Europa. Entonces suelen ser por la tarde aquí, por la mañana en Estados Unidos y a medianoche en Hong Kong o en Japón. Pero bueno, son unos héroes los colaboradores asiáticos y normalmente los vemos ahí medio dormidos, pero hacen contribuciones muy importantes. Ha habido un cambio muy grande en los últimos 10 años. La comunidad china se ha puesto las pilas y están barriendo. Están trabajando de manera fenomenal. Muy bien. Bueno, pues aquí nos despedimos. No es una despedida, es un hasta pronto, porque hay tantos temas. Así que muchísimas gracias por tus explicaciones, por abrirnos tantas cosas, tantas dudas que resolver. El universo es muy grande. Y nada, pues lo dicho, seguiremos hablando de estos Muy bien, temas. muchas gracias y hasta luego. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar